Para un adulto es un escándalo que el ser humano en estado de infancia sea su igual. François Dolto. Eduardo Bostelo inicia el texto Notas sobre infancia y teoría, un enfoque latinoamericano, aclarando que desde que Ellen Key escribió El siglo de los niños, se ha avanzado muy lentamente en la teoría de la infancia hasta la adopción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a partir de allí se ha desarrollado una larga lucha por la afirmación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que lleva ya más de 20 años. Ciertamente los saberes relacionados con la infancia son muchos, lo que configura un espacio interdisciplinario que debería incorporar muchos esfuerzos convergentes, añadiendo al derecho ciencias como la sociología, la filosofía, la historia, la ciencia política, la economía, la geografía, el psicoanálisis, la antropología y los saberes asociados a la educación, y afirma que es necesario avanzar en estos saberes y explorar otras direcciones. Frente al surgimiento de la infancia, realiza, al igual que Mariano Nadorowski, una ubicación espacial-temporal por Lloyd de Maus y Philippe Ariès, quienes evidencian que no siempre ha habido infancia en el sentido moderno. No la había en la Edad Media. Las niñas eran apartadas y criadas en la vida doméstica y preparadas en su función reproductora para el matrimonio. Los niños, una vez completadas sus capacidades psicomotoras, eran integrados directamente en la sociedad y no había diferencias entre niños y adultos. Los niños vivían mezclados con los adultos y escogían sus propios maestros. La familia no tenía una función afectiva, sino de conservación de los bienes y práctica común de un oficio. La gran asimetría adultocéntrica de la historia aún se mantiene entre adultos y niños, maduros, inmaduros, racionales e irracionales, autónomos, heterónomos, y una larga lista que pone a los niños en una historia de dependencia y subordinación. Se busca entonces que la linealidad de la vida lleve a los niños al destino central, que es ser adulto. Y es así como la intervención del Estado moderno se conceptualiza en torno a la consecución del Estado racional. Frente a lo cual, el autor propone un enfoque estructural a partir de Jens Bortrup y sus 9 tesis constitutivas de la sociología de la infancia. Primero, la infancia es una instancia particular y específica dentro de la estructura general de la sociedad. Segundo, la infancia no es una transición, una fase, un periodo, sino una instancia permanente. Tercero, la infancia es una categoría histórica e intercultural y por lo tanto es compleja. Cuarto, como parte integrante de una sociedad, la infancia es atravesada por la división del trabajo y las relaciones de dominación predominantes. Quinto, los niños son constructores de la infancia y por tanto de la sociedad. Sexto, las mismas relaciones macroestructurales que conforman la adultez, como relaciones económicas e instituciones, afectan a la infancia de un modo particular. 7. Afirmar que los niños dependen de los adultos tiene como consecuencia directa su invisibilidad en los análisis históricos y sociales y su visualización como beneficiarios de un Estado benefactor protector. 8. La ideología familista constituye un obstáculo para los intereses y el bienestar de los niños. Y 9. La infancia es una categoría minorizada que la sujeta a análisis, que la marginaliza o son de naturaleza paternalista. Lo anterior hace una separación muy clara de la categoría infancia de la categoría hijo y alumno, vinculándolos al ámbito privado de la familia y la escuela. Eduardo Bustelo destaca que los métodos de investigación son importantes al momento de abordar la infancia y propone algunos puntos relevantes para el desarrollo de un paradigma, retomando Prout y Hammersra la investigación de la infancia. Primero, la infancia es entendida como una construcción social. Como tal, eso indica un cuadro interpretativo para la contextualización de los primeros años de la vida humana. Segundo, la infancia es una variable de análisis social, por lo que no puede ser analizada divorciada de otras variables como la clase social o el género. Es multicultural.
Tercero, las relaciones sociales establecidas por niños y adolescentes, entre ellos y sus culturas, deben ser estudiadas en sus propios términos, independientemente de la perspectiva y de los conceptos de los adultos. Cuarto, niños, niñas y adolescentes son y deben ser vistos como actores en la construcción y determinación de sus propias vidas sociales. Y quinto, los métodos etnográficos son particularmente útiles para el estudio de la infancia. Eduardo Bustelo, citando a Giddens, dice que la infancia es un fenómeno que revela agudamente la doble hermenéutica de las ciencias sociales. Esto quiere decir que proclamar un nuevo paradigma de la sociología de la infancia es también involucrarse en el proceso de reconstrucción de la infancia en la sociedad. Lo más significativo aquí es cómo lidiar con el adultocentrismo que impregna el método de análisis, el modo de entender y explicar el proceso de investigación y sus conclusiones. El adultocentrismo impide el entendimiento de las circunstancias históricas, no permite el trabajo de construcción del lenguaje de niños, niñas y adolescentes, no entiende la relación de poder entre adultos e infancia y no reconoce a los niños y niñas como actores que tienen una vida propia intensa en la que se producen como seres sociales en la interlocución con los adultos. Martín Ferreira ha realizado un estudio ejemplar sobre cómo descubrir a los niños y las niñas a partir de lo que ellos cuentan y de la importancia de realizar investigaciones con ellos. Afirma acertadamente que la infancia tiene ciudadanía epistemológica, lo que implica una sensibilidad metodológica y analítica muy particular para entender la infancia en sus propios términos, en sus códigos, en sus saberes y en sus sentimientos. Corsaro ha sido el precursor de los estudios sobre la cultura de la infancia a través de su enfoque de la reproducción interpretativa. Esta propuesta metodológica se da en el marco de la sociedad de control, en la que desde la perspectiva de Foucault uno podría pensar la infancia desde la violencia adulta sobre el cuerpo infantil, del cuerpo de los suplicios, domesticado, marcado, mutilado, descompuesto, obligado, sujetado, cuerpos que son repartidos, organizados, separados, reunidos, donde uno padece para obedecer. La infancia es entonces una categoría racional en la que se pone en juego el poder. El pensamiento de Foucault habla de un sujeto atravesado de influencias sociales, políticas, culturales, históricamente determinadas. Es un sujeto producido y sujetado al orden dominador, expresadas en las prácticas como el panotismo, la vigilancia central para disciplinar. Se trata entonces de una máquina manipuladora y controladora en funcionamiento constante, cuyo rasgo central es la mercantilización de la información. Deleuze dice que el instrumento de control social es el marketing y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños. El control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida, aunque también de forma continua e ilimitada, mientras que la disciplina tiene una larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no está encerrado sino endeudado. Sin duda, una constante del capitalismo, que sigue siendo la extrema miseria de la máquina de control en la conformación de la subjetividad naciente de la infancia y la adolescencia. La visión latinoamericana es una perspectiva en formación. Hasta el momento no existe una visión concreta directamente vinculada a la infancia. Puede identificarse algunos estudios históricos a nivel nacional sobre el desarrollo de la política social, dentro de los cuales la infancia aparece identificada, pero no existe un esfuerzo teórico sistemático en términos de la infancia. Sin embargo, desde distintas ópticas han aparecido particularmente durante la última década estudios muy valiosos sobre problemas de niños, niñas y adolescentes desde distintas perspectivas como la filosofía, la educación, la historia, el trabajo social, la psicología social y la antropología. Existe entonces una abundante y creciente dinámica académica donde se destacan las siguientes: una concepción de una moral emergente y la idea de dignidad humana como reguladora. La moral de la emergencia es una reconstrucción de muchas manifestaciones de diversos sectores sociales oprimidos que se han manifestado en innumerables circunstancias históricas. La humanización de las sociedades siempre surge desde abajo. Se plantea una amplia solidaridad con los oprimidos en los que se identifica una fuerte potencialidad movilizadora de cambios positivos. La humanización comienza con los requerimientos materiales de la dignidad humana hasta la culminación en una ciudadanía emancipada. La humanización siempre es práctica, ya que se trata de generar los requisitos para una sociedad libre, igualitaria y justa. Y por último, el pensamiento latinoamericano tiene una inspiración utópica, que no es un mundo construido rígidamente, sino la búsqueda de una sociedad más justa como posibilidad abierta. El autor Eduardo Bustelo habla de infancias como un concepto perturbador.
pueblo, infancia, en la medida en que los niños, las niñas y los adolescentes producen sus propias significaciones y el desarrollo de relaciones simétricas. También reconoce la necesidad de tener presente las subjetividades adolescentes y se ascribe al pensamiento de Arturo Roy, recomendándolo por sus compilaciones, al igual que diversos autores latinoamericanos, recordando que la infancia es una categoría social homogénea, cortada por relaciones de clase, género y otros aspectos nacionales y espaciales, sometida a constantes transformaciones culturales.